Bueno, ya en esta ocasión voy a comentar el caso de Fausto en el comentario final y vamos a tomar como base las preguntas que se nos proponen en la clase de integración clínica. Entonces, primero hay que preguntarnos, ¿Fausto tuvo una emergencia hipertensiva o la hipertensión arterial fue secundaria al evento vascular cerebral? Si tomamos como base lo que nos dice la guía de práctica clínica, es que una crisis hipertensiva es una elevación grave de la presión arterial y se consideran como cifras para tomar en cuenta una emergencia hipertensiva, cifras arriba de 180 milímetros de mercurio en la sistólica y 120 milímetros de mercurio en la diastólica. Si nosotros analizamos el caso clínico, nos vamos a dar cuenta que cuando Fausto llegó con el médico de primer contacto tenía 176 sobre 104 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica. Este médico le da un antihipertensivo es referido a tercer nivel. Cuando llega con el médico de tercer nivel tiene una cifra tensional de 170-100 milímetros de mercurio. Entonces, si analizamos los datos que nos aporta el caso clínico, nos podemos dar cuenta que Fausto no sufrió una emergencia hipertensiva solamente por los datos, estuvo muy cerca, tuvo 176 para llegar a 180, pero no llega a ser una cifra de emergencia hipertensiva. Entonces, es importante mencionar que sí, en los pacientes con evento vascular cerebral hay un aumento de la tensión arterial secundario y esto se debe sobre todo a un daño en la región reguladora del sistema nervioso autónomo. Es importante mencionar que esta respuesta de elevación de la tensión arterial se puede ver exacerbada en pacientes con hipertensión arterial crónica y sobre todo aquellos pacientes que no han tenido un adecuado apego al tratamiento, como es el caso de Fausto. Si nosotros revisamos el caso clínico, nos vamos a dar cuenta que su hijo refiere que pues sí, ya había sido diagnosticado y tenía unas pastillitas por ahí. Eso nos puede indicar que no hubo un adecuado apego al tratamiento y por lo tanto era una hipertensión descontrolada. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿La hipertensión arterial sistémica, la hipertensión arterial, fue la causa del evento vascular cerebral o fue una consecuencia? Y aquí sí hay que decir que uno de los factores de riesgo asociados al evento vascular cerebral es la hipertensión arterial, ya que acelera el proceso aterosclerótico y favorece la formación de placa en los grandes vasos. Entonces, eso está establecido totalmente y entonces aquí podríamos decir que la hipertensión arterial sistémica mal controlada de Fausto fue el desencadenante, fue más bien un factor que influyó en la formación quizá del evento vascular cerebral. Es importante mencionar, el riesgo es 3 a 4 veces mayor en los pacientes que tienen hipertensión arterial y tan solo una reducción de 10 y 6 milímetros de mercurio nos reduce en 38% el riesgo de un evento vascular cerebral. El 50% de los pacientes que han tenido un EBC tienen hipertensión arterial. Entonces, ahí sí hay que mencionar que la hipertensión arterial fue la causa más probable del evento vascular cerebral de Fausto. Y que eso nos lleva al siguiente tema, que es el soplo carotidio, que ya se había identificado. Y justo ahora nos preguntan, ¿cómo podríamos relacionar esto entonces con el evento que tuvo Fausto? Y a nosotros siempre nos han dicho, nos han enseñado que la palpación del pulso carotidio tiene que ser cuidadosa, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen edad avanzada, porque puede haber aterosclerosis carotidia. Y nosotros al realizar la palpación puede ser que también alteremos esa placa y pueda surgir un evento trombótico, ¿no? Es sugerente que en todos estos pacientes, antes de hacer una palpación exagerada que pueda generar una ruptura y un émbolo, es mejor realizar una auscultación, ¿no? Entonces hay que hacer una auscultación para ver si hay un soplo carotidio precisamente, porque ese soplo carotidio nos puede informar de que hay una formación de placa, puede ser en una sola carótida o en ambas carótidas, ¿no? En algunos metaanálisis se establece que los pacientes con soplos de carótida son 2 veces más propensos a sufrir un infarto agudo del miocardio
o tienen 2.5 de riesgo mayor de tener una enfermedad cardiovascular, como lo es el evento vascular cerebral. Entonces, a mí me parece que de esta manera queda como integrado el caso clínico. A lo mejor habría que mencionar la importancia, por ejemplo, de lo que habíamos hablado de esos derrames observados, bueno, de esas hemorragias observadas en el fondo de ojo, la historia de que la hipertensión no fue bien tratada, las cifras tensionales, y me parece que, bueno, esto es como un panorama bastante común en nuestro país. Bueno, gracias.